¿no? ¿Ya? Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar. ¿Qué está haciendo? Vamos a continuar con la breve o brevísima historia de las lógicas no clásicas. Hemos avanzado apenas, creo que 3 autores. Vimos Peirce, Łukasiewicz y Sobocinski. El siguiente autor es Loftizadeh en 1965. Hay como voltearle para ver el ancho. Gracias. A ver. El primero ponía el año 1965. Loftizadeh. Bien, él es un ingeniero electrónico de origen iraní que emigró a los Estados Unidos. Es el fundador de la lógica difusa. A ver, teoría de conjuntos difusos. Perdón. Bien, ¿qué es una teoría de conjuntos difusos? A ver, un conjunto tradicionalmente o clásicamente se lo entiende como una reunión de objetos, de elementos, a la cual o se pertenece o no se pertenece. ¿Sí? Ahí hay un dualismo. ¿Sí? A ver, se suele simbolizar, por ejemplo, digamos, el conjunto A, perdón, el elemento A pertenece al conjunto A. La épsilon minúscula está simbolizando la relación de pertenencia, ¿sí? De que este elemento pertenece a un conjunto. ¿Sí? Bien, y se supone que solamente hay 2 estados, o pertenece o no pertenece. ¿Sí? En cambio, para Loftizadeh, y ese es su aporte, su contribución al avance de la teoría de conjuntos, cree que esta relación de pertenencia es gradual. ¿Sí? En vez de ser una cuestión simplemente de o 1 o 0, puede ser cuestión de 0,5, 0,8, etc. ¿Sí? Entonces, difusos, eso es la pertenencia gradual, ¿sí? A un conjunto. En más y en menos. ¿Ok? A ver. Y esta idea ha sido llevada a la técnica y hay, por ejemplo, lavadoras que funcionan con lógica difusa, en el sentido de que se puede automatizar el proceso de que la lavadora inicie un nuevo ciclo dependiendo de, inicie o no inicie, dependiendo de cuán turbia o clara está el agua. ¿Sí? Es decir, se puede sondear
si es que el agua está ya limpia o merece que se inicie un nuevo ciclo. ¿Sí? Ahí hay tecnología de lógica difusa detrás de esa lavadora. Otra aplicación es la cuestión de una cámara fotográfica. Al focalizar el lente, cuán nítida es la imagen. ¿Sí? Nuevamente, la idea es que no estamos ante el dualismo de o todo o nada, uno o cero, sino en qué medida un objeto posee una propiedad. ¿Ok? Y eso puede ser en infinitos grados. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la novedad que introdujo Lofty-Sade. Ahora, otra idea importantísima de este ingeniero es la siguiente: relacionar la posesión de una propiedad con la pertenencia a un conjunto, ¿sí? Mediante la siguiente identidad. ¿Sí? A ver, A tiene la propiedad F, ¿sí? A ver, perdón, quiero indicar aquí el grado. Pongamos, en vez de tiene la propiedad, pongamos es. A ver. En estos puntos suspensivos, nosotros podemos poner un adverbio de cantidad, una indicación, la información de en qué medida este objeto posee esta propiedad. Puede ser poco, mucho, bastante, o indicado en términos cuantitativos, ¿sí? Un cuarto, 3/4, un tercio, etc. Bien, esto es una oración predicativa. Por lo tanto, tiene un grado de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entender el que este objeto tiene tal propiedad? Entonces, aquí viene la teoría de conjuntos. A pertenece al conjunto. Aquí voy a escribir con otro tipo de letra. Y voy a poner una F manuscrita. ¿Sí? A ver, confírmenme. Esta es la F, ¿no es cierto? F mayúscula. Pero tal vez en estilo letra inglés, algo así. Este es el conjunto de las cosas que son F. ¿Sí? Si es que digo, a ver, pensemos, este marcador es bastante negro, ¿ok? Entonces, este marcador pertenece al conjunto de las cosas negras en medida. Y aquí pongo el mismo adverbio que estaba ocupando este lugar vacío, va acá. ¿Sí? Es una identidad. ¿Ya? Si es que digo, el marcador es 90% negro, entonces el marcador pertenece al conjunto de las cosas negras al 90%. ¿Sí? Entonces, este grado de posesión de una propiedad, ¿sí? Que estoy hablando de grado, acá también es grado, pero grados diferentes. Posesión de propiedad, aquí es grado de pertenencia al conjunto. ¿Sí? Cada propiedad tiene un conjunto que está correlacionado con él. Incluso podríamos, desde una determinada teoría ontológica, identificar que
toda propiedad no es ni más ni menos que un conjunto de ciertos elementos. ¿Sí? ¿Qué es la rojez? ¿Sí? La propiedad de ser rojo, ¿sí? Ser rojo, el conjunto de las cosas rojas. ¿Ok? Bien. Entonces, dependiendo de cuál sea la medida en la que un objeto posee una propiedad, ¿sí? Ese mismo grado es aquel que relaciona a un elemento con un conjunto, ¿sí? Mediante esta relación de pertenencia. ¿Ok? Bien. Estamos extrayendo esta información, ¿sí? De grado y la trasladamos de un ambiente a otro de acá. Esto es algo técnico, cuantitativo, y si es que esta medida es cualitativa, como cuando decimos el bastante, poco, mucho, ¿sí? Esa misma indicación le ponemos acá. Si es que podemos cuantificar nosotros el grado de posesión de la propiedad, ese mismo número lo ubicamos aquí. En qué medida pertenece un elemento a un conjunto dado, al conjunto correspondiente. ¿Sí? Bien, entonces, esto en el año 65. Ahora, Sade creía que el conjunto de los valores de verdad, ¿sí? A ver, entre 1 y 0 hay infinitos grados, pero el único valor designado es el 1. ¿Sí? Valor antidesignado, el 0. Y los intermedios no son ni designados ni antidesignados. ¿Sí? Son no designados. Ahí sigue esa idea de Lukasiewicz, ¿sí? La indeterminación. Bien. A ver, antes de eso, para ir cronológicamente, debí haber nombrado en 1963. A ver, entonces, Sade está en una línea gradualista. ¿Sí? Gradualista. ¿Okay? A ver. Disculpen aquí el retroceso en el tiempo. Ahora menciono a Newton C.A. da Costa. Debe ser Carlos Alberto da Costa. Este es un brasileño. A ver, no estoy seguro si es que es ingeniero o es matemático. Publicó una obra titulada Sobre los sistemas formales inconsistentes. Sistemas formales inconsistentes. Es decir, después de Sobocinski, en el año 51, 52, ¿sí? Después de unos 11, tal vez 12 años, viene una reflexión filosófica sobre aquellos sistemas lógicos que pueden tolerar la contradicción. ¿Mediante qué? Una nueva concepción de la negación. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un sistema pueda tener a la vez
P y también no P, debido a una manera especial de comprender la negación. Bueno, Newton da Costa logró formar una escuela, muchos discípulos. La mayoría de ellos están publicando, investigando, organizando congresos. Una discípula muy famosa es Arruda, ¿sí? No recuerdo creo que es Aida. ¿Sí? Carnielli es otro, tampoco recuerdo el nombre de él. Están activos. Bueno, ella no, ya creo que murió. Igual da Costa. ¿Sí? Carnielli es uno de, quizás el más famoso de los discípulos de da Costa, que continúan desarrollando las ideas de su maestro. Recuerdo, yo asistí a, creo que era el tercer Congreso Internacional de Lógica Paraconsistente, o de Paraconsistencia era, si no estoy mal, tercer Congreso Internacional de Paraconsistencia en Tolosa, una ciudad de Francia, y ahí estaba Carnielli, otro joven que me acuerdo presentó, había una pantalla gigante, casi como la pared de esta aula, y ahí tenía un cuadro sinóptico, llenito, con la clasificación de los sistemas de lógica paraconsistente. Era admirable, un genio este joven. Este rato no se me viene a la memoria su nombre. ¿Sí? Ahí estaban muchísimos discípulos de él. Esto haber sido por el año 2003, 2002, creo que después de un año cumplía 90 años da Costa. ¿Sí? Bueno, ahora demos un pasito más, pasemos a 1969, con Nicolás Rescher. ¿Sí? La publicación del texto Lógicas multivalentes. ¿Sí? No, pero lógica multivalente. Bien. Él es de origen alemán. Posiblemente ya esté muerto. Fue profesor en la Universidad de Pittsburgh. Yo tomé un curso con él. Y la novedad de este texto es que prueba que para estudiar una lógica no clásica, no necesitamos acudir a la lógica clásica para probar teoremas sobre lógica multivalente. Es decir, que es la propia lógica multivalente la que puede servir de instrumento de autoestudio. Probar, por ejemplo, la consistencia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, este texto influenció muchísimo en Lorenzo Peña, desde su tesis de doctorado. ¿Sí?
aquí hace un estudio de los funtores. Por ejemplo, ¿qué características sintácticas, semánticas debe tener la negación, la conjunción, el condicional, etcétera? Lamentablemente no está traducido al español. A ver, nuevamente aquí tengo que hacer un retroceso. No les mencioné a Jaskovsky, ¿sí? 1948. A ver, tal vez puedo ponerle arriba. No, a ver. Estamos con un polaco más, que sería el tercero que he mencionado. ¿Sí? Su apellido se escribe con una tilde sobre la S. ¿Sí? Es el primer sistema paraconsistente, pero no propiamente dicho. ¿Sí? A ver, voy a explicar qué es lo que hacía él. Él es la lógica discursiva. ¿Sí? De discusión. ¿Sí? Es decir, si nosotros quisiéramos representar qué es lo que sucede en un debate, ¿sí? Piensen, hay muchas preguntas que se formulan de tal modo que las respuestas esperadas son o sí o no. Entonces unos dicen sí, otros dicen no. Entonces, es decir, tenemos por un lado P, por el otro lado no P. Afirmar conjuntamente ambas cosas sería contradictorio. Pero la persona A defiende P, la persona B defiende lo contrario, la contradicción de lo primero. Pero cada uno por su lado. ¿Cómo es posible que en un mismo sistema puedan constar ambas afirmaciones? Según Jaskovsky, primera mitad del siglo XX, porque no vale la regla de conjunción. ¿Sí? O sea, se tolera este par de afirmaciones, la segunda de las cuales es negación de la primera, pero es gracias a que la siguiente regla de diferencia no vale. A partir de P, de las premisas P, Q, de ahí no se sigue P y Q. No hay la conjunción de ambas. Por separado son verdaderas, pero su unión no. ¿Ok? De manera que invalidando la regla de conjunción, bueno, es el nombre con el que conocemos en copy, Lorenzo llama a esta regla de adjunción. ¿Sí? Entonces, aquí estoy, recuerden, esta línea vertical más la horizontal se llama, ¿cómo se llama ese simbolito? Este de aquí. ¿Recuerdan? Torniquete. Pero está tachado. Eso significa no se sigue. ¿Sí? No hay la inferencia de a partir de la afirmación de dos oraciones no puedo tener la conjunción de ambas. Mediante la invalidación de esta regla, Jaskovsky permite que en el mismo sistema se pueda afirmar por un lado y negar lo mismo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que esté faltando aquí la conjunción, no tenemos propiamente una contradicción. Por eso, este sistema de lógica discursiva es el primer sistema de lógica paraconsistente, pero en sentido amplio o en sentido laxo. ¿Sí?
Eso quiere decir que es verdad que P es verdad no P, pero no es verdad P y Q, P y no P. ¿Sí? Y en Jaskowski vale la regla de Cornubia. ¿Sí? ¿Recuerdan qué decía esta regla? Que toda contradicción me permite concluir lo que sea. ¿Sí? O sea, si es que es verdad que P y no P, entonces Q. ¿Ok? Bueno, si quieren, para seguir la notación que aprendimos del semestre pasado, voy a añadir paréntesis. Y este rato me doy cuenta que la clase anterior, cuando expliqué por primera vez en qué consiste el principio de Cornubia, utilicé otra notación que vamos a emplear en este semestre, que en la siguiente hora la voy a introducir. ¿Ok? Bien, aquí tengo un condicional. Ese es el funtor principal. Tiene como antecedentes una contradicción. Si se afirma una contradicción, de ahí se sigue cualquier cosa. Que valga esta regla significa que toda contradicción es absurda, ilógica, irracional, sin sentido. ¿Sí? Los sistemas propiamente paraconsistentes no pueden admitir esta regla. Jaskowski, en el sistema de Jaskowski sí vale. Por ello, no es paraconsistente en sentido estricto, pero en sentido amplio sí. Porque permite afirmar ambas cosas, pero no su conjunción. ¿Ok? Bien. Entonces, esta lógica puede representar lo que está sucediendo en un debate, en una discusión. ¿Sí? El que el uno le contradice al otro. Pero los casos interesantes de contradicción es cuando uno mismo dice sí y no. ¿Sí? Les mandé al grupo de Telegram uno de los pensamientos de Ralph Waldo Emerson. ¿Sí? Ninguna propiedad contiene toda la verdad. Por eso, ¿sí?, necesitamos desdecirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Es decir, para quizás hablar con mayor propiedad, después de decir algo, debería matizar, debería negar en alguna medida lo que se ha dicho antes. ¿Ok? Para ser más precisos, más exactos, y no quedarnos en la unilateralidad. Ver la realidad solamente desde un punto de vista, cuando hay otros más, y que incluso son opuestos. Ok, avancemos en esta pequeña historia. Siguiente jalón, tendría que mencionar a ver. Y la otra página. Ahí está, ya, gracias. Disculpe. Gracias. A ver. Ya, entonces tenemos que mencionar a Lorenzo Peña, 1979. En su tesis de doctorado en filosofía, cuyo título es Contradicción y Verdad. ¿Sí? La escribió en francés. Él hizo su doctorado en la ciudad de Lieja, Universidad de Lieja, en Bélgica, bajo la dirección de Paul Gauchet.
Y después de la, bueno, algo así como el subtítulo de la tesis es a ver, no recuerdo en este momento, pero trata de defender una teoría del conocimiento realista gracias a la aceptación de la contradicción. Esa es una idea hegeliana, porque pensemos en los antiguos escépticos. Algo semejante está en los fragmentos de Heráclito. ¿Qué pasaría si tenemos un objeto que tiene la propiedad phi, tiene la propiedad no phi, pero en distintos aspectos? Y aquí es con respecto a el parámetro x, acá con respecto a el parámetro y. A ver, uno de los ejemplos que pone Enesidemo en la antigüedad es que una torre la vemos redonda desde lejos, cuadrada de cerca. ¿Sí? Recuerden lo que decía Heráclito: el agua marina es saludable para los peces, perjudicial para el ser humano. ¿Sí? Es un ejemplo de esta situación. Aquí hay relatividad. Si nosotros preguntáramos, cambiemos de ejemplo, ¿el chocolate negro es sabroso o no? Al 80%. Para alguien le puede parecer no sabroso, para otro sí. Si yo les pregunto, ¿qué mismo es? ¿O es sabroso o no lo es? Estamos relativizando a quién lo saboree. Pero en sí mismo, ¿el sabor es algo objetivo o es puesto por el sujeto? Los escépticos tenderían a pensar que es algo subjetivo. El sabor es subjetivo. ¿Sí? No sé si han probado ustedes tortilla de zanahoria blanca o tortilla de oca. Recuerdo cuando yo era niño, tal vez un par de veces o 3 veces a lo más, mi mamá habría hecho esa tortilla, pero era de un sabor que necesitaba ponerle azuquitar para que sea aceptable. No hizo más veces. No tuvo buena recepción, lamentablemente. ¿Sí? Pero a lo mejor para ella sí era agradable. No lo sé. ¿Sí? Si nosotros pensamos que el sabor o la belleza, si es otro ejemplo que ilustra lo que quiero decirles acá. ¿Sí? Pensemos, aquí en Cuenca hay un concurso de la Bienal. Vienen artistas internacionales, hay un tribunal compuesto por entendidos, especialistas, y hay un premio. No sé, serán $miles, ¿y a quién se da ese premio? Eso depende del jurado.
¿sí? Y una vez que ya se conoce quién es el ganador, tal vez no todos vamos a estar de acuerdo. Lo mismo que en los criticables concursos de belleza, Miss Universo. Ustedes pueden tener su propia candidata y total sale otra. ¿Ya? Lo que es bello para uno no lo es para otro. ¿Ya? Ahora, ¿significa eso que la belleza es subjetiva? Cuando no nos ponemos de acuerdo, si es que yo les pregunto, ¿qué forma geométrica tiene el pizarrón? La respuesta es rectangular. ¿Alguien discute eso? ¿Qué forma tiene una moneda? Aquí. ¿Es esto un cuadrado? ¿Un triángulo? ¿Un rectángulo? ¿Es esto, la forma de esta moneda es círculo? ¿Sí o no? ¿Sí? Dieguito dice, obvio. ¿No es cierto? Ya. Parecería que sería un poco necio discutir eso, ¿sí? Le doy la razón. Ahora, ¿y qué pasa si es que yo les digo, esta obra de arte es bella? ¿Estarán todos de acuerdo conmigo? No siempre. ¿Qué significa eso? Que si es que el uno dice sí y el otro dice no, el objeto mismo no es contradictorio, sino que estas propiedades son puestas por el sujeto. Dependen de quién juzgue. Por ese lado caemos en el idealismo. ¿Sí? Hegel, en su Historia de la Filosofía, dice que en Ecidemo estuvo, al momento de ser consciente de situaciones de estas, ¿sí? Por no aceptar la contradicción, ya estaba a un paso del idealismo. ¿Sí? Si nosotros nos acercamos a esta situación desde la lógica clásica, ¿sí? En la cual la contradicción es absurda, entonces no podemos pensar que intrínsecamente en sí mismo este objeto tenga ambas propiedades. ¿Sí? Entonces las subjetivizamos y nos apartamos de la realidad. ¿Ya? En cambio, Lorenzo quiere hacer mostrar que el realismo nociológico es defendible si cambiamos de lógica y abrazamos una lógica paraconsistente. ¿Okay? Detrás de la portada tiene la siguiente inscripción, que es una cita textual de Hegel. ¿Sí? Y es la siguiente. ¿Sí? Está en latín. No sé de qué año sea, posiblemente de finales del siglo XVIII. ¿Sí? 1790 y pico. Contradictio est regula veri, non contradictio, falsi. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Verán, hay dos maneras de pronunciar esta palabra. ¿Cómo pronuncio la sílaba ti delante de vocal? Ti delante de vocal. Si leemos asimilando el latín al español, entonces esto se pronunciaría contradictio. Contradictio. En cambio, según los antiguos romanos, en el latín clásico, la pronunciación es contradictio. La contradicción es la regla de lo verdadero. La no contradicción es
como un indicio, un criterio de lo falso. Esto es Hegel. ¿Sí? Hegel. Es decir, asociamos lo verdadero con una contradicción. ¿Sí? Algo es real si es que es contradictorio. En cambio, donde no hay contradicción, ¿sí? Donde falta, donde está ausente la contradicción, eso es una muestra de que estamos frente a lo falso, a lo que no es verdadero. ¿Sí? La verdad es contradictoria, el sí y el no para Hegel. ¿Ok? Bien. Avancemos en 1980, nuevamente Rescher con Robert Brandom, la lógica de la inconsistencia. Segundo texto de Nicolás Rescher en esta, pero en 1969 era lógica multivalente. Acá, dos autores, Nicolás Rescher y Robert Brandom. También fue mi profesor. ¿Sí? Bueno, porque los dos estaban en Pittsburgh, por eso fui allá. ¿Sí? Tuve la suerte de estar con ellos. El texto es la lógica de la inconsistencia. ¿Sí? Recuerden, esto es abrevia a de la. Creo, si no estoy mal, la parte filosófica la escribió Rescher y la parte técnica de probar propiedades sobre este sistema la habrá hecho Brandom. Después de la portada, nuevamente hay una inscripción de Wittgenstein. No es de Wittgenstein, es de otro autor. No recuerdo el apellido. Dice, me contradigo y ¿qué? Soy grande. ¿Sí? Pero no en el sentido de irracionalista, sino más bien de aceptación de la contradicción. ¿Sí? Bueno, Rescher, por lo tanto, es un autor que junta ambas cosas, la multivalencia y la paraconsistencia en su pensamiento. Al igual que Jaskowski, le interesa mucho lo que es la discusión filosófica. Tiene otro libro titulado algo así como la lucha de los sistemas. En inglés, Strife, The Strife of Systems. La batalla entre los sistemas. ¿Sí? Ok. Bien. Avancemos 1987. Se publica un libro de paraconsistencia. Pero antes de eso veamos 1975. Disculpen, ¿no? Estoy desordenado aquí. Rutley, Anderson y Belknap. Entailment, la lógica de la relevancia y la necesidad. ¿Sí? A ver, voy a traducir, a ver, les pongo en inglés. ¿Sí? Entailment es algo así como entrañamiento, por referencia al
condicional. ¿Sí? La lógica de la relevancia y la necesidad. ¿Sí? A ver, en la lógica clásica hay muchos principios condicionales que no son aceptables desde este punto de vista relevantista. ¿Sí? Voy a explicar brevísimamente y sin pretensión de ser exacto en qué consiste esta relevancia. Los relevantistas tienen la idea de que para que un razonamiento sea aceptable, lógicamente, que sea válido, la conclusión tiene que tener alguna relación semántica con las premisas. Es decir, si tengo, por ejemplo, P, Q, R, y de ahí concluimos S, esta conclusión de algún modo tiene que ya estar contenida en las premisas. ¿Sí? Es decir, exigen que haya una relación semántica entre conclusión y premisas. ¿Sí? Ese es lo que ellos llaman relevancia. ¿Sí? Ejemplos de inferencias irrelevantes serían, por ejemplo, a ver, voy a poner con rojo porque eso es algo que no acepta ningún relevantista. ¿Sí? Pensemos en a ver, ustedes me dicen, ¿cómo se llama esta regla de inferencia? Si P es verdadero, por lo tanto, P o Q. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Adición. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la Q con P? Nada. Esto es irrelevante. Otro ejemplo. Si P, entonces, si P es verdadero, perdón, a ver, bueno, dejémoslo así. Si P, entonces, bueno, pongámosle como, sigamos con regla de inferencia, aunque condicional da igual. Entonces, Q entraña P. ¿Ya? Ejemplo. A ver. ¿Qué día estamos hoy? Ya. Hoy es jueves. Por lo tanto, si Joanita lo quiere, hoy es jueves. ¿Qué les parece? Extraño, ¿no? Otro ejemplo. A ver. Nuestra rectora, María Augusta Hermida. ¿Sí? La rectora de la Universidad de Cuenca es María Augusta Hermida. Conclusión. O sea, eso es verdad. Si es que es verdad, entonces, si el lobo se comió a la abuelita de Caperucita Roja, entonces María Augusta Hermida es la rectora de la Universidad de Cuenca. Esto es válido en la lógica clásica, pero en ningún sistema de lógica relevante.
¿Por qué? Nuevamente, la misma razón. ¿Qué tiene que ver Q con P? Nada, por lo tanto, inválido. Debería, puesto que hay aquí irrelevancia, lo que hacen los relevantistas es invalidar ambas inferencias. Ahora, ¿qué pasa con Cornubia? ¿Sí? Cornubia me dice que si en un sistema se afirma y se niega lo mismo, de ahí podemos probar lo que sea. ¿Ok? Por la misma razón que antes, ¿qué tiene que ver Q con las premisas? Nada, por lo tanto, adiós Cornubia. Y por la irrelevancia, indirectamente llegan a la paraconsistencia. ¿Sí? Si es que esta regla no vale, entonces se puede afirmar una contradicción sin que de ahí se pruebe lo que sea, paraconsistencia. ¿Ya? Pero por intereses acerca de la relación que hay entre premisas y conclusión. El interés de ellos es limitar lo que es un argumento válido. Y eso tiene conexión directa con una concepción del condicional. Entonces, ellos tienen un condicional relevante, ¿sí? El entrañamiento de ellos es relevante y con eso modifican la lógica clásica. Y quieranlo o no, terminan aceptando una contradicción. ¿Sí? Por lo tanto, es un movimiento paraconsistente, en sentido estricto. Bien. Esto fue en el 75. Él también fue mi profesor, entonces tuve a estos tres grandes en Pittsburgh. ¿Sí? Me acuerdo, en la oficina de Belknap había 3 retratos. A ver, creo que, no sé si distinguía entre entrañamiento y relevancia, pero la lógica clásica era una mujer mayor, por no decir anciana, con respeto. Una chica más joven era, creo que si no estoy mal, la lógica del entrañamiento. Y había una tercera, la más atractiva, es la lógica de la relevancia. ¿Sí? Bueno, ustedes podrán decir sexista, no sé, podrá ser. Solamente les cuento lo que había en su oficina. ¿Okay? Bueno, creo que con esto he mencionado uno de los más importantes. Quizás para hacer justicia debería añadir aquí el nombre de Rutli. Simplemente escribo en el pizarrón, pero creo que le mencioné en la otra clase, 1982. Rutli va en esta línea de la relevancia. ¿Sí? Richard Rutli. Él se cambió de apellido después que adoptó como una idea principal de su pensamiento filosófico la ecología, se cambió a Silvan, la selva. ¿Sí? Bueno, chicos, acabemos aquí, hacemos un receso.